me parece interesante adjuntarle otra hipótesis adicional, y es que la Shoah terminó, pero el racismo perdura, y el antisemitismo también, que no es lo mismo. Sigue vigente y lamentablemente con buena musculatura. Entonces deberíamos darle paso a las siguientes preguntas esenciales. ¿Por qué perduran? ¿Qué vectores alimentan incesantemente estas discriminaciones? ¿Cuál es la dimensión de su profundidad? Ya que pretendemos ver ciertos hilos profundos de esta mitología. ¿Y qué las torna resistentes a pesar de todo? ¿Quiénes y cómo mueven los hilos de esta marioneta diabólica? Si es que acaso existiese una respuesta determinista, que aclaro y adelanto que no existe. No hay determinismo en estos temas. Me permitirían pensar que hablar de profundidad es válido porque parecería ser una profundidad insondable. Ahora, si los judíos cometimos el deicidio, que es un crimen de lesa divinidad, no podíamos dejar de estar condenados a una cadena perpetua de criminalidad. Tamaño delito no prescribe, ni podría prescribir, no solo si alguien se lo creyese, lo resignificase y redimensionase a una realidad emotiva e inconsciente, sino si además tuviese una complicidad política, un formato e institucionalidad sociopolítica educativa, económica y hasta una pretendida justificación científica. Dicha criminalidad se sostuvo en mitos que catalogaban a los judíos de asesinos, diablos, lujuriosos, usureros, avaros, criminales de ritos de sangre de niños cristianos, de ritos previos a las Pascuas, que se remontaba a la Baja Edad Media, pero que encuentra, y esto es un matiz, un detalle, un embrión racial y antropológico en la propia Inquisición española, que instaura el concepto de pureza de sangre. Y la sangre no es ni emotiva, ni teórica, la sangre es biológica. Por supuesto que veremos más adelante cómo esto se refuerza en el siglo XIX. Con tal carga atávica, para quien estuviese compenetrado y convencido de tales pensamientos primitivos, transformados en verdades y realidades, la sola reproducción de los judíos solo generaría monstruos inferiores a los animales, los que por ende deberían de ser destruidos. Y no en vano, para empezar, la primer prohibición del año 1933, cuando asume Hitler, es cualquier contacto sexual con los judíos para no contaminar esa pureza. Son leyes de 1933. Con tales convicciones populares, la eliminación de los judíos en el ambiente de época y contexto nazi podría pensarse que al menos fuese más razonable, más tolerante. Ahora, en el siglo XIX, gracias, se establece una nueva corriente de notorios filósofos europeos que exacerbaron más aún estas premisas, incluso desde el área científica antropológica. Hay que ver que el siglo XIX, el signo del modernismo, un libro escrito incluso por Johnson, el escritor inglés, el modernismo del siglo XIX es el modernismo casi que actual. O sea, lo de hoy tiene variables, por supuesto, pero entre el teléfono y el telégrafo, internet, son mejoras de aquello. El siglo XIX también da lugar a una explosión científica en el área antropológica. Y a título de ejemplo, emblemático, porque hubo varios, pero los que le dieron una mala interpretación al darwinismo acerca de la evolución humana, antropológica humana, uno de los personajes, podríamos decir, más funestos, francés, un autodenominado conde Arthur de Gobineau, que vivió en Francia entre 1816 y 1882, en su libro Ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas, que lo escribió entre 1853 y 1855, prácticamente fue
lo que luego sería el motor, el carbón que manejó el mito ario. Vamos a ver un poco qué decía Gobineau y combinemos ambas hipótesis de nuestras reflexiones, desde aquellos siglos profundos hasta por qué y cómo pueden mantenerse algunos aspectos de aquello hasta el día de hoy, que exacerbaron el antisemitismo, y ver qué vehículos habilitan tanto al antisemitismo como al racismo a que perduren en el correr del tiempo. Y estamos justificando de esto también uno de los intentos del libro que publicado y ayer presentado, que es un proyecto educativo, también de estudiar la Shoah como un mascarón de proa para tratar de entender otras discriminaciones. Y en ese sentido sí creo que es válido el estudio imperioso de la Shoah, que hoy en día pareciera ser que se está desvaneciendo. Primero, a los amarillos Gobineau los juzgaba como, cito a Gobineau, pedantes, materialistas y poco creativos. Enunciaba que su lengua era incapaz de abordar profundidades filosóficas y metafísicas. Así lo veía. Para profundizar este concepto y hablando de vehículos que puedan permitir que estas nociones perduren, Hollywood nos dio una gran mano. Cuando llevan los matinés, las películas de guerra naval en el Pacífico de los americanos con los japoneses, literalmente mostraban a los japoneses como con sonidos guturales, hablando un poco como tontos en los barcos, mientras los héroes de la Armada americana los hundían. Y en aquella época de niñez se golpeaba en el piso. Estábamos contentos cuando hundía un barco japonés. O sea, eso tenía también razones políticas. O sea, también había que justificar de alguna manera otra parte del genocidio de la primera mitad del siglo, que fue el tema de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, tema que también me refiero en el libro. Por supuesto, no se resuelve nada en el libro, se plantea como para que se analice, pero no era ingenua esta postura de Hollywood y nada ingenua fue la vida que llevaron los japoneses en los propios Estados Unidos en esa época. La realidad, en la maestría que terminé hace un par de años, yo recopilé una información de Life, la revista americana, acerca de la Armada americana, y los americanos en la Segunda Guerra Mundial admitían que el nazismo prosperase en tanto no saliese del continente europeo. El peligro para los americanos era que los nazis se proyectasen su fuerza también al mar, los nazis o sus aliados, en este caso los japoneses. Lo mismo pasó en la Primera Guerra, hasta que los submarinos no atacaban buques mercantes americanos cerca de Manhattan, no entraron en la guerra. Los americanos nunca entraron inmediatamente a la guerra, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial fue en el 42, una guerra que estalló en el 39, justamente cuando el ataque a Pearl Harbor. Todo eso había que vehiculizarlo de alguna manera también en el cine. Y esto tiene un dato concreto que lo voy a leer. El 10 de mayo asume Churchill. Esa misma mañana Hitler había comenzado la invasión de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que podríamos decir que los invadió caminando. O sea, no tuvo grandes resistencias. El 13 de mayo, 3 días después, Churchill enuncia en el Parlamento su famoso discurso de que solo puede ofrecerle sangre, sudor y lágrimas. Y el 15 de mayo le escribe a Roosevelt, cito: si fuera necesario continuaremos solos esta guerra, pero podría encontrarse con sorprendente rapidez con una Europa nazi absolutamente subyugada, en lo que se refiere a sus fuerzas armadas. Las necesidades inmediatas son tales y cual, y Churchill le pide ayuda a Roosevelt. Le contesta al día siguiente, el 16 de mayo, miren que el 20, que ya cae Francia. No podía comprometerse a nada sin el Congreso. Y es verdad, Roosevelt fue reelecto 4 veces. Y esta era su 4ª vez. Y lo que Roosevelt tenía en mente en ese momento, más que ayudar a Inglaterra y a la democracia, bla, bla, y salvarlos del nazismo, era su reelección, cosa que logró. Fue recién cuando se ataca Pearl Harbor que realmente los americanos se involucran, por supuesto, en los aliados y cómo.
Ahora bien, otro grupo de Gobineau, no me voy de Gobineau, estaba constituido por los negros, a los cuales catalogaba como poco inteligentes y sobredesarrollados, lo que les atribuía un terrorífico poder. No quiero bajar de nivel, pero esto ha entrado en el imaginario popular, hasta en los chistes de negros, hasta el día de hoy. Es decir, la virilidad de los negros en los chistes verdes hoy sigue siendo vigente. No quiere decir que el que lo haga piense en Gobineau. Yo lo que estoy diciendo es cómo se mantienen ideas, y estamos hablando del siglo XIX al siglo XXI. Y no parece que a nadie le molestase. A ellos sí. Ahora, lo menciono en mi libro, pero no es necesario el tema de la negritud. Ayer yo hablaba que hay una similitud buscada y una diferencia en disputa entre la Shoah y la negritud, sobre todo por los que sostienen la negritud, que dice que la Shoah fue una matanza de blancos entre blancos. Nosotros decimos que si se desconoce el antisemitismo en esa matanza, es una simplificación que no ha lugar, pero efectivamente con los negros la pasaron muy mal antes de la Shoah. Lo concreto es que basta ver el racismo en Estados Unidos y hoy en Europa, a pesar de Rosa Parks, a pesar de Martin Luther King, a pesar de Obama, presidente negro, realmente hay que ver lo que significó que un afrodescendiente llegase a ser presidente. El racismo continúa. Y para un ejemplo seleccionado de vigencia en esta segunda clasificación de Gobineau respecto a los negros, quiero hablar un minuto de James Watson. Este señor es el premio Nobel de 1962 y fue despojado de sus títulos por reiterar que entre blancos y negros existe una diferencia genética en la inteligencia. Esto pasó el 14 de enero del 2019, hace 3 semanas. Hace 3 semanas, pueden leer la BBC. Watson había hecho señalamientos similares en el año 2007, cuando afirmó que los africanos eran menos inteligentes que los europeos, pero luego se disculpó. ¿Quién fue Watson? Premio Nobel de Medicina en 1962 con otros 2 profesores, nada más ni nada menos que por el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Yo no soy un hombre de la medicina, lamentablemente José se tuvo que ausentar en la sala porque Charlotte no se sentía bien. Pero me parece que el descubrimiento del ADN es poco menos lo más importante que apareció desde que alguien sostuvo que somos homínidos o, en fin, o que proveemos de la costilla, que Eva proviene de la costilla del hombre. Este hombre es el que en el 2007, trabajando en la Universidad de Cambridge, le dijo al periódico británico Times que era pesimista respecto al futuro de África, porque todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la de los blancos, cuando las pruebas, según él, indican que en realidad no es así. Después de su comentario en el 2007, el laboratorio lo suspendió, perdió su trabajo como rector en el laboratorio, pero tras escribir una disculpa, retuvo sus títulos honorarios como rector emérito y miembro honorario. Este año, 2019 y hace poquito, recién la institución lo despojó de sus títulos. Ejemplo respecto a los negros. Y vamos al tercer punto de Gobineau, que tiene incidencia sobre los judíos y la parte del antisemitismo. Hasta ahora hablamos de otro tipo de discriminaciones. El tercer grupo era los blancos para Gobineau, caracterizados por, cito, el honor, la espiritualidad y el amor por la libertad. Estas grillas de clasificación racial, que hoy denominaríamos étnicas, fluyeron transnacionalmente de sobremanera en el siglo XIX, incluso con intelectuales de nuestra región, americanos, sudamericanos. Tocqueville, Alexis de Tocqueville, un hombre que fue a estudiar la democracia americana cuando todavía en Francia reinaba la monarquía, él se asombraba gratamente de
de la cultura blanca, anglicana, inglesa, que, digamos, dominaba y se imponía en esa nueva democracia americana, pero también en nuestras zonas. Alberdi, quien escribió la Constitución de 1853 en Argentina, Echevarría, Sarmiento, el uruguayo Arturo Lamas, que escribe un manifiesto en 1855 político de gran nivel. Todos entendían que esta zona había que poblarla, pero no de cualquier manera, había que poblarla con blancos, de ser posible, anglicanos o protestantes, que eran gente laboriosa, que era gente buena, que era gente serena, que era gente que llevaba la prosperidad, y no con indios o mestizos, así lo decían. Para Sarmiento, el hombre blanco, el hombre decente solo podía ser blanco, porque el nivel de decencia estaba dado por la clase económica, social, aristocrática y el color de piel. ¿Qué significa? La influencia de estas discriminaciones tuvieron una difusión muy, muy amplia. Entonces, si nos referimos a los blancos, la pregunta es, ¿por qué entonces, siendo blancos, los judíos europeos estábamos exentos? Porque los judíos europeos somos blancos. Digo somos porque yo también provengo de judíos europeos. Uno solo de los argumentos, porque esto es un tema que tampoco lo vamos a resolver, que aplicarían a la búsqueda de esta respuesta y que al final ampliaremos, es que esta construcción del hombre blanco infiere la respetabilidad del hombre blanco. Imagínense, honor, espiritualidad, amor por la libertad. Y los judíos estábamos absolutamente exentos de poder gozar la más mínima respetabilidad. Ni que hablar la potencia y el vigor de esta absurda representación de valores humanos, podríamos decir hoy, y modelo de vida entre las clases medias, a las cuales les proveían la seguridad y el sostén de sus normas morales. La burguesía, que competía directamente con los comerciantes, industriales, profesionales independientes, académicos y judíos, aún los más absolutamente emancipados o los más absolutamente asimilados, comulgaban plenamente con este caldero de discriminación y de exclusión. Como cito en el libro, ser buen alemán en el contexto del nazismo era no ser judío. O sea, todo esto llevó directamente a la exclusión. Es más, tampoco los discapacitados fueron tolerados por el nazismo. Aún siendo blancos, también de ellos había que desprenderse. Y de ahí un concepto brutal, el Lebensborn, fuente de vida. La fuente de vida del Lebensborn eran criaderos, granjas de criadero de niños blancos arios puros, entre mujeres arias y hombres soldados, en fin, que supuestamente iban a criar niños arios puros. Una especie de Esparta del siglo XX, en pleno siglo, de Esparta de aquel entonces, en el siglo XX. Y eso sustentó de alguna manera también la idea primigenia del Lebensraum, del espacio vital de Hitler, que ya lo había escrito en Mein Kampf en 1924. Ahora, las tensiones político-religiosas intercristianas alimentaban este odio antisemita también entre las poblaciones rurales. Y cuando digo intercristianas es porque entre catolicismo y protestantismo respecto al judaísmo había muchas diferencias. O sea, la pureza de sangre nunca fue un concepto asumido, por ejemplo, por todo el movimiento protestante y sus distintas variables. Era estrictamente católico. Ahora, estas poblaciones rurales eran muy creyentes en las distintas opciones cristianas y ni que hablar de las sociedades analfabetas en aquel entonces, que siempre fueron muy vulnerables y disponibles en una combinación, un binomio político-religioso para este tipo de supercherías. Y acá quiero dar un dato, porque en el libro menciono bastante a Walter Benjamin, entre otros pensadores, pero en el año 1940, Walter Benjamin desarrolló un concepto que le llamó el inconsciente óptico. Es muy interesante, por lo menos lo comparto con ustedes porque me pareció interesante. Con el surgimiento de la fotografía, decía Walter Benjamin, hemos incorporado a nuestro inconsciente imágenes que por muy rápidas o muy pequeñas, sin la fotografía no las podíamos ni tan siquiera ver.
pero que hoy en día, en el 1940, sostenía, sí integran nuestro inconsciente global, digamos, de conocimientos. Sartori, un ilustre y célebre cientista político europeo-italiano, que falleció hace poquito, escribió un libro que se llama Homo Videns. Estoy haciendo una salida diacrónica, me estoy viniendo ahora para explicar algo, voy a volver para atrás. En Homo Videns, él es muy crítico del hombre influenciado por la cultura, la imagen, frente al hombre sapiens, el hombre Gutenberg, como lo llama él, que tiene su acervo cultural en la lectura y en el idioma. Y, que no tiene nada que ver con esto, él explica que la radio fue el primer objeto de democratización, sería una palabra moderna y mal utilizada, de llegada masiva a todas las poblaciones, porque los periódicos, que en todos los idiomas tienen el mismo nombre, Jornal en Italia es El Día, Diario en español, tenían la obligación de escribir las noticias, Newspaper en inglés, Tageblatt, El Día en alemán, en fin, llegaban a la gente que los podía comprar, básicamente urbanizada y además letrada. Pero cuando la radio se impone, llega a la masiva población, incluso rural e incluso analfabeta. Entonces los mensajes, en este caso de la propaganda nazi, porque estamos en ese tema, el tema de la propaganda es un tema difícil de manejar, que de alguna manera yo atisbo hipótesis en el libro como para poder tener noción de su complejidad, sí ya fue otro vehículo utilizado por el nazismo a través de la radio. Por tanto, ni que hablar, si le damos el 100% de crédito a Benjamin, basta mirar las documentales de Leni Riefenstahl para ver lo que pudo haber sido en aquel entonces para la gente el inconsciente óptico. Ahora bien, todo esto podría ser un pensamiento abstracto que se pudiera confundir con una opinión personal. Yo quiero sustentar que no es así. Y voy a dar algún dato empírico para que se comprenda el sustento de lo que estoy tratando de comunicar. Un doctor famoso, y si hay un doctor en la sala le pido disculpas porque para mí es novedad, que se llamaba Rudolf Virchow, del año 1821 al 1902. Uno de los fundadores de la antropología germana y líder de la Sociedad Germana Antropológica, fundada en 1870, que contribuyó a la humanidad con estudios serios de patología celular, epidemiología, salud pública, arqueología y otras disciplinas científicas, que hay enfermedades que llevan su nombre, hay ganglios que llevan su nombre, un cráter lunar lleva su nombre y un asteroide lleva su nombre. Imaginémonos la envergadura de este personaje. Aparte fue un político del partido prusiano, instó a la realización de un censo racial, una investigación racial muy interesante, infantil, en Alemania, Austria, Holanda y Bélgica en el año 1871. Se trataba de estudiar la forma de los esqueletos de los niños para diferenciar a los niños judíos de los niños cristianos. Lo cual resultó muy complicado de estudiar, porque los esqueletos, no sé cómo pudieran haberlo hecho en 1870, yo me imagino que había que sacarle placas, en fin, fue difícil. Entonces en el 71, Virchow establece otro modelo de censos, que es a través del color del cabello y el color de los ojos. Muy bien. La red escolar total de estos países colaboró con el intento. Pero como no soy partidario de ver las cosas con dicotomía absoluta, nobleza obliga, en Hamburgo la red escolar se negó a participar de este censo porque sostenía que era una afrenta a la libertad personal. Ok, un argumento válido. Ahora presten atención, porque los alemanes fueron siempre expertos en censos.
6.760.000 niños fueron censados por el estudio de Virchow. Cuidado. Imaginen el shock de estas medidas y de estas inspecciones en los niños judíos. Una minoría muy chica. Y como estamos en un festival de cine, voy a mencionar una película, La vida es bella. No voy a abrir juicio de valores sobre La vida es bella porque es una película polémica. Pero de cualquier manera, la escena en la cual los niños están en la escuela, la maestra, una maestra severa, gruesa, y el oficial nazi que entra con sus botas charoladas y los guantes de cuero para explicar la diferencia, bla, 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 y la maestra consciente, y es una escena dura, finalmente terminan que 2 niños de la clase, ya no pueden participar de la clase, se levantan y salen y quedan esperando en los escaloncitos de mármol de afuera de la escuela, que cuando lo vienen a buscar le preguntan por qué se fueron. A mí me trajo este conocimiento de la inspección de Virchow lo que deben de haber sentido estos niños judíos en varios países. Ahora bien, algo parecido ya había pasado, les dije que son especialistas en censos, cuando después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, los alemanes hicieron un censo de los soldados judíos que habían desertado o intentado evadir el servicio militar. Cuando en el libro cito datos, 12.000 soldados judíos en la Gran Guerra murieron. No es que participaron, murieron como héroes de la Gran Guerra. En fin, lo concreto es que Virchow no pudo definir ni concluir acerca de la supuesta hipótesis científica, que determinase diferencia alguna entre los niños judíos y los niños cristianos. Él concluyó que en toda Alemania los rubios eran solamente el 31,8%, los morochos el 14,05% y las variedades, digamos, o sea, algún pelirrojo y castaños, eran el 54,15%. De los 75.377 niños judíos inspeccionados, que configuraban el 1,1% del total. Miren, tremendo estudio para verificar esa diferencia. El 11% eran rubios, el 42% morochos, 47% castaños. El propio Virchow fue quien negó la existencia de diferencias raciales e intentó enterrar el mito racial de una vez por todas, él mismo. Pero sus propios estudiantes lo acusaron de ser un esclavo de los judíos e integrante de la conspiración judía mundial. Esto en el año 1871 es muy interesante, porque el concepto de la conspiración judía mundial viene de los protocolos de los sabios de Sion, escrito en Rusia y publicado en 1890 en Francia, porque se está dando la Affaire Dreyfus. Esto se anticipó 20 años a los propios protocolos de los sabios de Sion. Esto nos permite comprender las profundidades insondables de estos mitos. Ahora, Virchow se defendió, argumentando que acababa de demostrar, muy interesante, que los judíos son una nación y no una raza. Él seguía siendo un antropólogo. Virchow postuló incluso que el concepto raza no se trataba más que de variaciones hereditarias, lo que hoy llamaríamos la famosa genética, que en cualquier anamnesis, si uno va al médico y le pregunta, en fin, si alguna enfermedad o patología, sabe de algún abuelo, de algún familiar. Él hablaba de eso en el 1871, a raíz de este estudio. Conocemos el final. Triunfó el mito. Lamentablemente triunfó el mito. Es decir, la moral blanca de Gobineau fue un desastre y el mito llevó a la catástrofe de la Shoah. Jamás se había hecho ni se volvió a hacer hasta el día de hoy un censo de esa magnitud cuantitativa. Ya no estoy hablando cualitativa. Pero el símbolo, la mística, la fácil y tenebrosa seducción del mito superó ampliamente la evidencia científica racional. En 1880, hay que destacar, porque Friedlander, que también lo menciona en el libro, hace mucho hincapié en la sociedad civil sana, incluso durante el nazismo. Esto es previo al nazismo. Siempre hay una sociedad civil sana en todas las sociedades humanas.
En 1880, el 14 de noviembre, se publicó en el periódico berlinés Nationalzeitung una declaración en contra de las agitaciones antijudías, firmada por 75 personajes, entre los cuales estaba Virchow, el rector de la Universidad de Berlín, alcaldes, intelectuales, dirigentes empresariales, profesores, abogados, que rechazaban el odio racial, cito, el cual de un modo profundamente vergonzoso se estaba expandiendo como una plaga contagiosa. Apelando a la ley y el honor, exigían que todos los alemanes fueran iguales en derechos y obligaciones. Fueron los nazis los que pulverizaron todo tipo de racionalidad humanista. El antisemitismo resultó estar blindado, encapsulado en un envase mortífero de odio imposible de frenar. Un detalle también que salió hace 2 días, en un búnker de una ciudad francesa, no la sé pronunciar bien, Guernsey se escribe, un soldado alemán que cuidaba la casamata frente al Canal de la Mancha para ver que los ingleses no abordasen, no invadiesen, aparentemente dibujaba, tenía aptitud de dibujante, y dibujó murales adentro del búnker. Entonces en un mural dibujó un soldado sosteniendo una daga, él era un soldado, era consciente de su obligación, una ducha para darse un baño fresco, plantitas porque quería volver a plantar, o sea, algo así como las cosas naturales que ansiaba como un muchacho que estaba solo en un búnker. Y uno de los murales es un caballero templario teutón de la Edad Media con un cañón. Es decir, toda su concepción estaba de alguna manera sustentada en un criterio belicista que partía de la Edad Media. Por supuesto no estoy hablando de discriminación, estoy hablando de un aspecto cultural. Esto salió en la National Geographic el 30 de enero, la semana pasada. Me pareció interesante. Ahora, vamos al segundo y último punto. Un historiador alemán, por demás interesante, que se llama Götz Ali, de nombre Götz, apellido Ali, escribió en el 2012 un libro que se llama ¿Por qué los alemanes, por qué los judíos?, editado en Barcelona por la editorial Crítica, que Raúl Hilberg, incluso el gran escritor de la Shoah judío que escribió La destrucción del pueblo judío, saludó en su oportunidad, porque ya falleció hace unos años, a Götz Ali por sus investigaciones. ¿Qué sostiene Ali, alemán no judío? La hipótesis que fue muy categórica, la envidia de la sociedad germánica sobre la judía por su emancipación por la vía de la educación. Esta hipótesis me resultó interesante y voy a reconocer, por mi ignorancia, porque para mí la envidia es una emoción individual. Yo no pensé que la envidia no se podría proyectar como una emoción colectiva, una emoción social. Entonces me puse a investigar un poquito a ver si, en fin, de última, tengo que respetar a Ali por principio de autoridad, pero de alguna manera yo tenía esa duda. Bueno, me encontré con una batería de estudios psicoanalíticos que no puedo reproducir ni comprender, de Melanie Klein, del propio Freud, de Lacan, que sí hablan de la envidia como una emoción incluso tan prematura como el propio nacimiento del niño, el vínculo con la madre, que bueno, puede marcar, en fin, su espíritu de adulto. Bueno, eso todavía no me explicaba lo social. Entonces, dice Ali, la envidia destruye la convivencia social, mina la confianza, provoca agresividad, promueve el imperio de la sospecha e induce a las personas a aumentar su autoestima humillando a las demás. En este contexto, los envidiosos se autointoxican, están cada vez más insatisfechos y se vuelven todavía más hostiles, detrás de todo tipo de pretextos, como ejemplo también una teoría de la raza. Esa es la hipótesis. Los envidiosos se erigen a sí mismos en seres decentes y moralmente superiores. Vuelvo a Gobineau. Entonces digo, bueno, a ver, todavía necesito que alguien me saque un poco la duda. Y encontré un PDF interesante que se llama La envidia nacional, se trata por académicos, la envidia nacional. Y dice, la envidia compartida e institucionalizada en las costumbres de un pueblo entero es algo de comprensión compleja.
sería lógico pensar que la escasez esté relacionada con la envidia. Cuando hay pocos bienes a repartir, se codiciarán los de aquellos afortunados que los posean. Pero esto tampoco es tan simple. Hasta que Ortega y Gasset, encontré unos comentarios, famoso filósofo español, escribe en el año 1921 algunas motivaciones interesantes. Chiquito. En la modalidad social de la envidia, la internalización de los valores de los predecesores es un elemento esencial. Esta se lleva a cabo por medio de una identificación con las actitudes de padres, maestros y otras figuras de autoridad. Esto es interesante porque la discriminación sin duda circula por esa vía. Si un niño le grita a otro niño judío de aquello o negro de aquello, puede ver en un niño negro, si él es blanco, una diferencia de piel. Un judío no sabe lo que es, definitivamente. Entonces arrastra de la casa, del hogar y ni tan siquiera la escuela ya una discriminación que puede parecer ingenua, de grande se disipará o se mantendrá. Ahora, cuando ciertas características, dice Gasset, son compartidas por una parte considerable de la población y se transmiten transgeneracionalmente, acaban incorporadas a los patrones culturales de respuesta, es decir, entran a formar parte de la psicología de un pueblo. Esto me pareció interesante como para, desde mi humildad, darle crédito a esta teoría de Ali, que es un historiador importante. Ahora, Ali la sustenta, porque también busca una argumentación empírica. Y dice así: los jóvenes judíos aprendían a preguntar y a pensar en abstracto, en reacción fundamentalmente, o sea, por la buena influencia de Moses Mendelssohn, el iluminismo judío alemán, de 1729-1786, que tradujo la Biblia del hebreo al alemán. Fue la primera traducción de la Biblia del hebreo al alemán y acercó a los jóvenes judíos a la cultura alemana. Fueron emancipándose a un ritmo acelerado, tanto por su conocimiento del idioma hebreo y la filosofía religiosa del Talmud, que era la base que lo sustentaba, como por el progreso en las materias universales elementales. Y da unos ejemplos realmente interesantes. Releva Ali. Se fundó la Freie Schule de Berlín en 1798. Disculpen mi alemán. La Wilhelmschule de Breslau en 1791. La Escuela de Niñas Israelitas de Hamburgo en 1798. La Franz Schule de Dessau, 1799. La Escuela de Oficios para Niñas Israelitas en Seesen, 1801. La Philanthropin de Frankfurt en 1804. Y la Talmud Torah Schule de Hamburgo en 1805. Realmente en 20 años. Una explosión de fundación de escuelas judías, incluso para niñas, en conocimiento y en oficios. Todas compartían el objetivo de reducir la miseria y el desprecio que sufrimos. Ese era el objetivo. La educación alemana de entonces estaba en manos de clérigos cristianos que impartían la educación de memoria, más dogmática. Nobleza obliga, hay que recalcar, en 1717, 80 años antes de esta explosión de escuelas judías, Federico Guillermo I introdujo la educación general obligatoria en Prusia, pero el proyecto fracasó porque no tuvo presupuesto. Pero fracasó radicalmente hasta la mitad del siglo XIX. En el primer congreso general de profesores de Alemania, celebrado en Erfurt en 1876, algunos 100 años antes de la primera escuela y otros 80 años después de la primera escuela judía, el presidente exigió la aplicación generalizada del castigo corporal con el objetivo de educar al pueblo no para vivir en libertad, sino para servir. Era la filosofía del momento. La mejora sustancial de la educación alemana comenzó en 1872, 100 años después, cuando Prusia triplicó
el presupuesto para escuelas de primaria, sueldos y seminarios para profesores, o sea, cuando realmente lo puso en la agenda. Entonces acá podría haber un atisbo de respuesta, un atisbo de pensamiento acerca de la pregunta, se la hace Charlotte en el prólogo y nos la hacemos todos. ¿Cómo pasó lo que pasó en la Alemania de Goethe, de Schiller, en la Alemania de Beethoven, en la Alemania de Bach? Porque realmente es una pregunta que cuesta responder. Entonces me puse a investigar de qué años eran estos 4 ejemplos de la cultura universal. Goethe vivió entre 1749 y 1832. Schiller entre 1759 y 1805. Beethoven entre 1770 y 1827. Y Bach entre 1685 y 1750. De acá podría pensarse que la educación judía fue contemporánea a ellos. Los alemanes llevaron un rezago de casi 50 años respecto a estas fenomenales fuentes de cultura. Fenomenales fuentes de cultura universal. En 1886, reitero, 100 años después de la primera fundación de la escuela judía, el pedagogo reformista, Eduardo Sack, doy el nombre porque Ali lo da, estimó que un 14% de los prusianos mayores de 10 años nunca había visto una escuela por dentro. En 1869, el 14,6% de los estudiantes de secundaria en Berlín eran judíos, cuando solo el 4% de la población era judía. En el mismo 1886, el 46,5% de los estudiantes judíos de Prusia había finalizado primaria y avanzado en niveles de educación superior. Y en 1901 el porcentaje ascendió al 56,3%. En el mismo periodo se releva que el interés cristiano por una educación superior era del 7,3%. O sea, hubo un rezago, hubo un vacío en esa educación alemana de entre medio siglo y un siglo, que de alguna manera desfasó la aprehensión de la brillante cultura alemana, por lo menos en un porcentaje abrumador de las masas alemanas. Y en esa minoría judía, no. De ahí también surge un problema muy difícil, que es la simbiosis de los judíos alemanes con Alemania. O sea, los judíos salieron de Polonia, no querían volver a escuchar el nombre, no hablar el idioma, el nombre. Los judíos alemanes, quiero que sepan, no solamente aman a Alemania, sino que fue la primera sociedad en Europa que volvió a revitalizarse con una población judía muy importante. El famoso humorista israelí, ¿cómo? No. Se me fue el nombre, fue el primero en irse a vivir a Alemania y bueno, causó furor en Israel. Yo me voy a acordar del nombre porque es muy importante. Lo concreto es que tenemos que hacernos una pregunta, porque está bien, esto es un dato histórico, sustenta una hipótesis, pero en historia con mayúscula, lo que importa son las preguntas, lo que importa es problematizar lo que supuestamente entendemos o queremos entender, para siempre revitalizar el saber, porque la historia es dinámica y aparte resignificamos aquel pasado en este presente. Y resignificar aquel pasado en este presente es responsabilidad del historiador. Entonces, de alguna manera, si bien juega la subjetividad del historiador, también le compete la rigurosidad de ese traslado del pasado al presente, en todos los casos. Entonces la pregunta es, ¿qué impulsaba esta lógica? ¿Por qué los jóvenes judíos, las comunidades judías, estamos hablando de Alemania, tuvieron esta dedicación al estudio en este periodo? Es que los jóvenes judíos en Alemania y en Europa Oriental tenían vedada la carrera militar, que era de un enorme prestigio social, y el ser funcionarios públicos. O sea, tenían vedadas las puertas del ascenso y de la jerarquía social.
Entonces la universidad era la única opción, el único camino pragmático para mejorar en la sociedad. Y esto pasaba en Praga, en Budapest, en Viena, en Kiev y en Odessa. Entonces, termino. Conocemos el final. El final es que a pesar de todo esto, se dio la Shoah. Un delirio, verdadero delirio, podemos pensar a través de estos insumos, devastador. Habrá que seguir estudiando e investigando causas y efectos de estos caminos intrincados que llevaron a la Shoah. Pero yo quiero rescatar algo de esta hipótesis. No tanto su certera validación, porque es una sola hipótesis y jamás una hipótesis lo explica todo. En ciencias sociales ni soñar, pero en historia tampoco. Pero sí apostar a la educación y seguir creyendo en la educación y en la enseñanza de la Shoah, en las enseñanzas medias y superiores, que lamentablemente, hablo como uruguayo, con dolor no se da, más allá de impulsos privados como el Proyecto Shoah, que es extraordinario, pero no formalmente, no en la currícula, aunque mal no sea como el vehículo que nos permita entender otras discriminaciones, que nos permita entender qué cosas puedan estar pasando hoy en el mundo, que por supuesto la historia no se repite, eso es una frase absolutamente incorrecta, pero que permita encadenar conocimientos emparentados para calibrar, censar qué cosa es peligrosa y qué cosa no en niveles de discriminación. Y bueno, ya más utópicamente, evitar nuevos genocidios y procesos destructivos del ser humano contra el ser humano. Muchas gracias.